¿Cuántas Por tablas si más hay acaso, para ver? ¿quién tiene Una, una solo una duda, ahorita explicar lo que vamos a hacer en el examen, ¿no? Pero lo que tengo entendido que lo que vamos a hacer lo que vimos en este corte, Me entiendo la- de la API con el token. Sería bueno tener un marcador. Aquí tiene un marcador acrílico. Se lo veo atrás de mi casa. Apenas hay- Son dos proyectos. Dos. Sí, hice dos proyectos. Dos proyectos, dos soluciones de Visual Studio. Una solución tiene 3 proyectos y la otra solo tiene un solo proyecto. Ah, entonces a eso... Y aquí abriste más Esos son Más 5 formal. proyectos. Eso me da otra pregunta, ¿sí cuántos proyectos tenemos? 4 proyectos hice. Este ya dice más formal, más estructurado, más ordenado. ¿Y nosotros cuántos tenemos? Lo mismo. ¿Qué? 4, igual. Sí, ya van a ver por qué. Voy a ir paso a paso, pongan atención. Se los voy a explicar en Excel primero, como para ponerlos en contexto. Tengo miedo. Aquí sí va a cargar más rápido, no como esa. Ay, me están encajando los clics. Entonces, vean, les explico. ¿Se mira? Sí. Sí. Sorry que se ve un poco pequeña, pero es la resolución. Entonces, miren, ¿qué es lo que estoy montando? ¿Por qué tengo 4 proyectos? Voy explicándole uno a uno. El primero, mi proyecto web. Mi proyecto web es mi aplicación como tal, que es la que mira el usuario. ¿Okay? Yo lo tengo totalmente aislado, totalmente independiente en una propia solución. Entonces, proyecto web. Es decir, consumidor. Parte de la arquitectura que usamos. El segundo, y aquí como comentario, solución 1. No tengo nada más en él, nada más. Que es este que se llama Web Group API. Si se fijan aquí, solo tengo ese proyecto. ¿De verdad? Ok, nada más. Luego, en la siguiente solución, que le llamé crear Web API, inicialmente que les pasé tenía un solo proyecto, pero lo dividí en 3 para hacerlo más ordenado y siguiendo las buenas prácticas. ¿Por qué? Si recuerdan la teoría de la semana pasada, estábamos hablando de los tokens. ¿Qué dicen los tokens? Que hay un servidor para tokens y hay un servidor para la API. ¿Sí o no? Sí. Eso es lo que hice. Estoy simulando que tengo un proyecto solo que sea más generadores de token, que es el que, al que lo están mandando peticiones de token. Por eso hice un solo proyecto y va a tener su propia URL. Una URL independiente al proyecto donde van a estar alojadas las diferentes APIs de negocio. ¿De acuerdo? Es decir, son 2 proyectos de API, el 2 y el 3, uno es de tokens, solo para eso. Solo para obtener, validar token. Nada más. Tiene su propio URL, nada más le estoy metiendo. Y el siguiente que se llama API, este sí ya son digamos, llamémosle APIs negocio. Espérate, más para acá porque Es no se me va a decir, cansar el hombro. las que ocupan las diferentes tablas. ¿Qué hice de nuevo aquí? Le metí procedimientos almacenados. ¿Por qué? Porque no me gusta cuando estoy mapeando la tabla, cuando me encuentro con tablas que tienen relaciones a otras tablas. Eso se hace un desmadre, perdón por la palabra. Con el procedimiento almacenado controlo mejor eso. Ya van a ver cómo lo hice. Y el cuarto proyecto se llama DAL. DAL es la abreviatura de Data Access Layer. Es lo que se conoce en temas de data, es nuestro repositorio donde va a estar mi conexión a OTAP. Este solo lo creé, realmente lo hice como por travesura, para conectar la base de datos que usa el token. Ustedes dirán que tiene que ver el token con la base de datos. ¿Qué creen que tiene que ver? ¿Por qué necesito una base de datos con el token? A la hora de crear los datos. No, otra. No, otra. La pregunta es, ¿una base ¿Por de qué datos? creen que necesito una base de datos en mi proyecto generador de token? Para almacenarlo. No. Para almacenar las contraseñas de los usuarios, por decir así. Eso. Eso Nice. está. ¿Se acuerdan cómo lo hice la semana pasada? Sí. Quemado. Tenía un tubo de código, admin 1345. Ahora no. Sí. Ahora hice que existe una base de datos con una tabla donde van a estar los diferentes usuarios, los cuales yo les di permiso. Entonces preparé. ahora no vamos a recurrir a Postman y vamos a ¿Cómo agregar no? ahí los usuarios. Como Sí. Postman es un consumidor, olvídate del otro, del usuario. Siempre va a ser lo mismo. Siempre lo mismo. Bueno, Pues vamos a, no, es que- La base de datos de los tokens no maneja para nada lo que es el tiempo que tarda en vencer no, los tokens. porque eso lo maneja el cliente. Ok. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Seguro? ¿Marcaron la asistencia todos? No, eso no creo. Eso no. desde el inicio del semestre. Bueno, entonces, en pocas palabras, esos son mis 4 proyectos que tengo. Ajá. Mi web, que es el consumidor, ese es el del último. Hice un proyecto para aislar solo la generación de token, pero usando una base de datos para poder validar quién realmente me puede pedir un token, en vez de dejarlo quemado.
mi proyecto de API, pero ahora independiente, con su propia URL y usando los procedimientos almacenados en vez de usar la tabla como tal. Y el proyecto DAL, que es para administrar la base de datos del token. Entonces, voy a ir viendo paso a paso cada proyecto. Entonces, vamos a empezar por el que tiene mayor complejidad. Entonces, el DAL, básicamente hice un modelo como tal de datos, que le llamé Security Model, que básicamente se conecta a esta tabla, a esta base de datos que usé local, que le llamé API Security. Ustedes deben de tener al menos una base de datos para gestionar la seguridad. Entonces, por ejemplo, aquí yo solo tengo una tabla que se llama TV del usuario. ¿Qué voy a tener aquí? Los usuarios a los cuales yo quiero autorizar el acceso. ¿Ok? En vez de dejarlo quemado, yo lo estoy administrando en una tabla. El día de mañana, si yo no quiero que admin ya pueda generar token, yo le pongo activos false, perdón, o 0, y ya no va a poder hacerlo. La aplicación que ustedes hagan tiene que validar eso. ¿Ok? Por un tema, no es tanto de la dificultad de la programación, es un tema de lógica que debemos de ingresar. Igual tiene que validar la clave. Aquí sí, pues, lo admito, no me dio por encriptar la clave, pero lo ideal es que estén encriptadas. Pero no nos lo pide. No, sí se lo voy a pedir. Ah, Sí no, se lo pues voy a- nos tendría que enseñar cómo era. Sí se lo voy a pasar. Touché. Ajá. Es un procedimiento más nada, sencillo. Va, hay que encriptar y desencriptar. Entonces tengo la tabla y también hice un, creo que hice un ejemplo. Hice esto, que es el que hice este procedimiento que le voy a pasar el usuario y la clave desde el postman, desde el consumidor, desde el quien sea, y es el que se va a encargar de validar que uno, existe un registro con esas credenciales y dos, que esté activo. Sencillo. Todo eso, en vez de tenerlo quemado en mi código C#, ya lo tengo más estructurado. ¿Okay? Eso es desde la API. Desde el API de token, sí. Va, entonces, básico, hice un if not exists, devuelvo true o false. Sencillo. Obviamente porque no estoy desencriptado. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Seguro? No, Va. ninguna. Entonces, para eso hice mi proyecto DAL, para mapear la base de datos y para mapear el procedimiento almacenado, como normalmente lo hago, y creé una clase dentro del proyecto DAL que le llamé API Security. Y básicamente mando a llamar el validador. No lo estoy haciendo ya a nivel de clase. Siguiente proyecto, token. Es un proyecto normal de tipo API. Como tal. ¿Qué es lo que tiene? Básicamente lo mismo que tenía el otro, que ya les pasé la semana pasada, pero ahora usando la base de datos. Okay. Entonces, solo tengo tres controllers, el values, que es el que viene por default, uno lo puede eliminar, ¿sí? Home, y el que se llama token controller. Este sí lo cambié. ¿Se acuerdan que aquí en el código estaba validando de un solo el admin, el 1, 2, 3, 4, 5, 6? Ahora Sí. no. Ahora, funciona igual, recibe la misma clase usuario, recibe un usuario, una clave, tal, pero ahora lo voy a validar contra ¿qué? Contra mi base de datos. Usando el procedimiento almacenado. Pero ahí vincula los proyectos. Tú ocupas API Security. Sí, lo agregué como una referencia. Aquí lo van a ver arriba. Aquí está. DAL y DAL clase. Como son proyectos independientes dentro de una misma solución, que también es parte de las buenas prácticas, entonces lo mando a referenciar. Al referenciarlo acá arriba, ya puedo hacer uso de los diferentes objetos, con las clases, como programación orientada a objetos, que necesito. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con servicios web? ¿Qué creen que tiene que ver? Todo esto que llevo hasta ahorita. Seguridad, exactamente. Servicio web no solo es, voy a hacer una API bonita que me consuman y devolver esto, no. También pensar en la seguridad, cómo garantizar que puedo gestionar mejor mi servicio web. ¿Se acuerdan de las primeras clases que decían que queremos tener una biblioteca, quién tiene acceso, bla, bla, bla? ¿Qué es esto? Incluso, esto se puede customizar más para que en esta tabla, tener como que otra tabla para decir a qué API tenés acceso por usuario, parte de la autenticación y la autorización. Sorry, como está en blanco se mira, pero bueno, igual, perdón. Va, entonces, igual aquí, leo el procedimiento almacenado, el resultado lo instancio en una variable que se llama result, que es de tipo el procedimiento, que es la función input, y luego solo hago un booleano. Como el procedimiento almacenado me devuelve un bool también, que se llama existe 0, 1, es decir, true o false,
Esto lo guardo en una variable. Realmente aquí estoy haciendo un paso de más. Lo pude haber hecho aquí, pero bueno, eso solo lo quita. Y dice, ¿las credenciales son válidas? ¿Sí o no? Si no es válida, ya sea porque estoy mandando algo malo, entonces no volver el error de no autorizado, que es 451. Caso contrario, vengo y hago lo mismo que hicimos la vez pasada. Aquí no cambié nada. ¿Por qué? Porque el método como tal para generar el token, eso ya es estándar. ¿Okay? Lo que cambié aquí que fue usar una base de datos, perdón, usar una tabla para gestionar qué usuarios tienen acceso a él. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? En ese proyecto del token. ¿Me podría recordar cuál es la diferencia entonces entre el proyecto de token y el proyecto de DAL? Es que DAL solo es la conexión a la base de datos de seguridad. Ah, y después utilizar token referenciando DAL. Sí, lo hice para como simular, no tener dentro del mismo proyecto de token la conexión a la base de datos, Sí. para que vean que se puede. Bien, el otro proyecto, después lo vamos a correr, Es Data Access Layer, algo así. del Access Layer, sí. El siguiente proyecto es el de la API, pero este ya es, digamos, la API como tal de las tablas. Aquí ya no tengo nada que ver con el generador de token, más sí el validador. No sé si existe esa palabra, pero sí el método que valida el token. ¿Por qué? Porque como le activo el parámetro de seguridad, el authorize, tengo que hacer un control de cruzado. Entonces vamos, me detiene cualquier duda. Vale. Ya. Y ahora sí. Ok, excelente. Aquí, francamente, sí me dio, digamos, me daría pereza consumir el DAL para la base de datos, porque como ya lo tenía creado, solo mapeé mi base de datos. Aquí no estoy usando la Adventure Reports, estoy usando una propia. Pero podemos usar la Adventure Report. Sí, la pueden usar. Entonces vean lo que hice distinto. En la parte del modelo, este que meto, que se llama Token Validation Handler, lo dejé, que eso ya lo tiene. ¿Por qué? Porque es el que, digamos, compara, más que compara, es el que utiliza ese token que estamos mandando de las peticiones para tratar de consumir. Es lo que le llaman el header de la autorización en Token Enforcement. Entonces eso no lo toqué, eso sí, igual. Lo que sí varié fue lo siguiente, que en controllers, en primer lugar, removí todo lo que era de token. En el anterior lo tenía todo en uno mismo, ¿se acuerdan? Sí. Y tenía la misma URL. Aquí no. Aquí, lógicamente, yo tengo una sola URL para mis APIs como tal y tengo una sola URL para el token, para tratar de cumplir lo que dice la teoría. Entonces, vean, ¿qué hice distinto? Me aburrí de usar las tablas como tal. Entonces, por ejemplo, aquí inicializo mi base de datos normal, tranquilo, mi entidad, pero en vez de traerme toda la tabla, porque no me gusta, ya yo hice mi procedimiento para traerme realmente los campos que necesito. Esto ya no está en la base de datos de seguridad, esto va a estar en la base de datos X que ustedes usan. Entonces, voy a cambiar de base de datos. Entonces, llamo a este señor y ya me va a traer los campos que realmente necesito. Porque si me traigo la tabla que estaba pasando, me traía campos de auditoría o cuando veían esos campos de relación, a veces el modelo quebraba porque te decía la llave foránea, etcétera, etcétera, etcétera. Si queremos una base de datos específicamente para... Pero, vean cómo lo hace. Esto es puro limpio, recibe un ID, que recibe una tabla, etcétera. Eso es válido. Por el base, el safe changes, etcétera. También, ¿por qué no me gusta hacerlo así? Porque si yo quiero tener reglas de negocio, validaciones en el nivel de la base de datos, me es más fácil controlarlas desde un procedimiento. Por eso, en el insert, ¿Cuál es? sí me fui por un procedimiento que se llama unidad guardar. Esto son partes de mi modelo que tengo aquí creado. Entonces así yo los mando, digamos, a llamar unidad guardar, que es el procedimiento. Si lo veo aquí a nivel de SQL, perdón, tiene 6 parámetros, el ID, el código de instrucción. También, ¿por qué lo hago así? Porque mando lo que necesito, no mando toda una chorrera de campos que puede tener una tabla de 50 campos, o sea, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo distinto? Vean, esto todavía ahí no me dio chance ya de cambiarlo un poco, pero lo que hice
le mando una entidad de parámetros de tipo tabla unidad, pues para no hacerlo más complejo. Dentro de esto vienen los campos que yo necesito, es decir, como en una clase y mapeé la tabla, al final del día tengo los mismos campos. Entonces, el procedimiento me pide el ID de la unidad de medida, el código de descripción, etc. Entonces, mando a instanciar el objeto de unidad de medida, copio y se lo mando aquí como parámetro. Y esta ejecución la guardo en una variable que se llama data. Esto le puse first or default porque como es un procedimiento para hacer update o insert o delete, me debería devolver, me tendría que hacer un return para saber si fue exitoso o no. Y eso lo captura. ¿Para qué? Para que cuando la API responda diga si fue ok o no fue ok. Sencillo. Entonces aquí agarro la data, lo guardo en una variable X, le puse el var data, y luego digo, si el estado de la data es 1, que para mí es true, entonces devuelvo un mensaje de OK a nivel de HTTP status code, pues que diga OK, que es el 200 o el 201. Caso contrario, no sé, le puse no acceptable, como que no se aceptó la petición. Ustedes pueden jugar ahí con el mensaje de error. Hay diferentes, como que request, algo así. Y al final eso les va a salir. Y listo. Entonces, algo diferente que eso también se lo quería mostrar. ¿Que se lo tienen que hacer con procedimientos? No. Pero solo se los traigo para si lo quieren. Igual ahí queda. Si lo quieren hacer con la tabla, lo hacen con la tabla. ¿Ok? Y bueno, el delete lo dejé como es. ¿Qué fue lo otro que hice este proyecto? Content, no toqué nada, Ruby. Profe, hasta donde he visto, usted solo ha utilizado una tabla ahí. Sí. ¿Y usted Una quiere- tabla es suficiente. ¿Y usted quiere que nosotros 1% cada hagamos minuto y medio. bastantes tablas? Claro. Porque es también tedioso para usted estar revisando tanto. No, porque lo van a venir a presentar el otro día. Ajá. El otro. El Sí. otro, profe, en serio, el otro viernes no. Profe, el viernes no hay clase, ya me acordé. Acuérdense que es el día de la gritería. No me salió, lo siento. No digo nada porque están grabando. Pero, profe, de todos modos dice que tenemos que responder una clase con usted. Porque no, ¿Para qué? Ya el otro viernes, ya lo traen hecho. No, ya. gracias, profe, hay muchas cosas que hacer. El uno se refiere. Sí. Hasta ¿qué más quieres? 2 semanas. Unas 2 semanas. Sean serios. Sí, en serio. No, pero entonces, está bien, profe, sería el viernes, pero ¿cuántas tablas serían? Déjame terminemos de ver el código y eso, hacer una pequeña y después hablamos de eso, ¿ok? Para no interrumpir. ¿Ok? Va. Entonces, esos fueron los cambios que hice. Voy a tratar de correrlo para ver si funciona. Y le voy a poner ciertos breakpoints para ir debugueando el código. Sería muy divertido que no funcionara. Entonces, voy a poner un breakpoint en este de unidad para cuando consuma la API de unidad. Voy a poner por aquí. Entonces, lo único que cambió fue que ahora nos conectamos a la base de datos, separó los proyectos Y utilizo el procedimiento almacenado. Y antes Bien. Solo son Pero tres si cosas. nosotros lo queremos hacer mediante tabla, es opcional, ¿verdad, profe? Sí. Y también hice un cambio. ¿Qué cosa? Hice un cambio en Después el te digo. proyecto web consumidores. Van a ver lo que hice. Eso sí me tocó un poquito. Voy a probar primero este para que funcionen los tokens y todo eso. y vi que hizo una vista de un toque de la anterior. ¿Ah? Vi que hizo una vista. Sí, pero no lo usé porque al final con el SP lo uso para validar de un solo, para no estar haciendo la validación al lado del C#. Primero lo había hecho así. Entonces vamos a ver. Ahorita solo voy a correr un proyecto. ¿Cuál es? El de la API. API y todo. Vamos a ver si me funciona. No debería seguir por el DLT. ¿Cómo? Por el DAL no debería seguir. ¿Cómo así? Solo está corriendo dos proyectos. Sí, pero es que el DAL es como es puro backend. No tenés que Muchos no ejecutarlo, no porque es saben que una puede cambiar la DLL. intensidad de la Al luz del final. video. Va, vamos a ver si levantó. La hace diferencia, ¿verdad? No se ve ni madre. Es que al lado de esa cualquiera. Sí, espérame, como está pequeña la resolución. Menos 5 puntos a Joiner, yo digo. ¿Por qué? Ok, veamos, quiero ver cuál es este. Este señorito es, este IP, perdón, bueno, ponerle un IP. Este es el del token, ¿verdad? Sí, señor. Tiene su propia URL. Y aquí tengo otro. Vean, entonces, el primer principio de la seguridad, un servidor para token, un servidor para... ¿ok?
Si se fijan, igual ya ahí tiene otro localhost, pues, perdón, otro IP. Pude haber hecho un proyecto aparte solo para la API, perfectamente, pero pues lo he como que centralizado. Entonces en esta API, en este de API, tengo el de unidad. Entonces tengo el get. Se mira un poco distinto que el tradicional porque estoy usando el procedimiento, por eso aquí solo me vuelve lo que está volviendo el procedimiento, valga la redundancia, el sample. Y aquí está el post, y se mira un poco diferente. Como se ponía un toque raro, no le pasé parámetros independientes en el post, entonces voy a dejar como que fuese la tabla y lo estoy usando como objeto, pero pues al final es un tema de para que no corromperlo tanto, ¿ya? Y aquí está el sample de lo que tengo. Pero vamos a entrar a todo, vamos a ver si funciona. Voy a venir aquí a Postman, aquí tengo mi petición. Básicamente es el localhost, el puerto, API, que siempre puede ser, ¿cómo se llama? Digamos, el padre y todo. Aquí tengo en el body un usuario. Vamos a probar el caso de éxito. Entonces, ahí él se está yendo aquí a la base. Vean, aquí estoy debugueando para que vean que no les miento. Aquí llamo el método autenticar y voy a ir debugueando. Entonces ahí ya él se va a la base de datos. ¿Ven? Y ya, rapidito. Ahí él mandó, si me ubico aquí, mandó el usuario admin y la clave de 13456. Y vamos a ver si me vuelve válido o inválido. Ve ahí entro porque es válido. Obviamente, porque es lo que yo tengo en la base de datos. ¿Okay? Voy a dar F5 para que termine. Ahí está. Token funciona. Excelente. Voy a mandar una clave incorrecta. Debería darme un error. Ahí entró. Reviso lo que viene en la clase. Usuario admin 1345 y me estoy bugueando. Ya terminó. No tengo nada que no en el código, que es lo que también quiero. Ve, ya viene false. Ya tengo toda esa lógica al lado de mi backend de base de datos. Y ya va a volver un error. Y volver 401 que no está autorizado. Eso es lo que decíamos. O sea, cuando yo estoy mandando una credencial incorrecta, tengo que volver un mensaje que no está autorizado. Pero ahora voy a generar nuevamente uno bueno solo para probar la API. Voy a darle aquí continue. Entonces voy a agarrar a este señorito, lo voy a La copiar. cámara está sufriendo por los cambios. Y voy a venir a este que es el get. Si se fijan, otro puerto. Pero voy a venir aquí a la parte de authorization para el token o auth 2.0, tal cual. Lo voy a borrar este. Y params no tengo ninguno, body tampoco, porque es el get. Y voy a venir aquí. Yo creo que entro aquí. ¿A dónde se vino ahora? Directo de la API de negocio. Entonces se vino al método get unidad y aquí lo único que va a hacer es ir a consumir mi procedimiento. Ahí está entrando, voy a dar F5. Ya me pintó todo el bicho. Y me trajo lo que yo quiero. Hasta incluso puede traerme el nombre más personalizado, depende de cómo tenga mi procedimiento. Y ahí está, o sea, si yo corro LSP, está acá en lo mismo. 7, van. ¿Por qué también me gusta con el procedimiento? Porque puedo ponerlo por verbal, un filtrado, etc, etc. Entonces ya vieron, logramos llegar a lo mismo, sí, pero un poco más estructurado, tratando de cumplir ambas, como tener una tabla de seguridad, una tabla de permisos, tener independientes las URLs, porque una persona API, otra cosa son token, usar ahora procedimientos como método para poder consumir nuestros recursos. Igualmente el post, aquí, si se fijan, aquí tenía una trama que fue la última que estoy haciendo de prueba. Vean lo que estoy mandando, no mando todos los campos, mando X cosas. Entonces voy a cambiar este código, voy a poner prueba. Voy a cambiar el token. Este pues, por ser un post, tengo que mandar un body. Vamos a ver qué es lo que va a hacer el código. Este no lo puse. Voy a cerrar aquí. En el get. Ahí está. Entonces vean, voy a mandar la petición.
Ahí entró. Vean, ahí recibe como parámetro un objeto que es la misma tabla, por así decirlo, pero solo lo estoy mandando en los campos que yo necesito. ¿Está bien? Y hay campos que ni mando. La fecha de creación, ¿para qué lo voy a mandar? Si al final eso es un get en la tabla. O sea, son cosas que me ahorro. Entonces voy debugueando. Aquí mando los parámetros, si se fijan, 0, m no sé qué, prueba, el estatus que le digo que se crea como activo igual, esto se puede suprimir porque todo registro no registro debe estar como activo, o sea, está de más. El usuario de creación y el tipo de acción que le puse A. F10, ahí ya terminó, ya lo ejecutó. Si yo examino la variable data, aquí F, ahí está lo que me devuelve el procedimiento almacenado. Me vuelve un mensaje que fue registro guardado satisfactoriamente y un estado. True false, 1 es exitoso, 0 fallido. Y ya después de eso lo voy guiando y ya le digo, retorname un status code de tipo OK. Ahí está, ¿ven? 200, OK. No le tengo que retornar nada que visualmente porque no me interesa. Solo retorno funciona. Y entonces, esa es, digamos, el nuevo backend, por así decirlo, relacionado a API Token con los cambios que hice. Y ahí está pues, una pequeña demostración. Voy a detener para pasar al otro. ¿Preguntas hasta acá con este proyecto? No, ese no, pero la gente que nos enseñó. Sí, profesor. ¿Qué tal si Ahí vamos. Entonces, en vez de explotar en un solo y tener consumidor aparte, ahora tienes Qué bueno, me alegro por mucho. separado. Tienes la API, Yo. la conexión de la base de datos Sí, para sí, el token Ujú. y las funciones del token. Ujú. Ya. Todo eso es todo. Ok. Básicamente eso. Sí, pero como El que otro esto más proyecto fácil, tiene nosotros lo consumidores podemos hacer de web. una manera. Lo que yo te dije que si puedes Lo utilizar voy a correr. técnicas de programación. De un solo. o este más Y que después voy a, vamos a ver. esa Vamos a pregunta ver que si hiciste funciona. ahorita no me acuerdo exactamente, habría que preguntársela. Aquí lo que les quiero hacer ver es cómo estoy controlando la generación del token y la validación. ¿Ok? Solo voy a correr y ver si funciona. Vamos a ver. Solo probé el guardador. Ok. Aquí tengo un menú que le da una unidad medida. Siempre con la misma arquitectura detrás. Arquitectura esa. Entonces. La sangre que quebró. Cuadrado. No, tengo un montón de breakings. Va, Ahí está. ahí está. ¿Qué creen que tuve que hacer para llegar a todo esto? A esta parte. ¿Qué fue lo primero que tuve que haber hecho? mandar a llamar al procedimiento nacional? No, correcto. Entonces, vamos a ver esa parte, que es lo que quiero explicar. Después, en lo del procedimiento almacenado y todo eso. Entonces, vamos, voy a tener el proyecto solo para acá. Este es sencillo, como todo lo que es. Entonces, vean, me voy al consumidor. Como bien dice don Carlos, lo primero que tengo que hacer es generar el token. ¿Por qué? Porque los tokens tienen una expiración, ¿sí o no? Puede ser 1 hora, 2 horas, 3 horas, etc. Y entre que entró un usuario e hizo una operación y entró otro usuario, puede haber transcurrido más de esa hora, ¿sí o no? O ese tiempo que tienen de vida. Entonces, mi responsabilidad como consumidor es generar un token y o cerciorarme que todavía sea válido. Entonces, van a ver cómo lo manejé. Entonces aquí me vine en la parte de modelos, creé un método que se puede llamar de cualquier controlador y le puse método. Ahí sí me faltó imaginación. Bueno, antes que se me olvide, creé 2 clases. La primera es una clase tipo token para poder capturar el token, el valor el valor GUI, por así decirlo, y el tiempo en cuanto expira. Y la otra es la clase de usuario, que tiene un usuario y una contraseña. ¿Por qué? ¿Por qué lo tengo acá? Porque lo tengo que pasar de una forma, ¿sí o no? Porque es el consumidor. Ahora, acá en el web config, vean lo que dice. Ocupé un par de app settings, uno para la URL del token y el otro para la URL de la app. Aquí las tengo definidas. También tengo una que le llamé duración token. Le puse que es de 55 minutos.
¿Por qué creen ustedes que Se mide en minutos. yo lo estoy midiendo en minutos? Lo pueden medir en minutos, en segundos, como ustedes. ¿Y cómo cambia? Es 360. ¿Cuántos segundos hay en un minuto? Esto. Va. Entonces, yo he venido haciendo que el token dure 1 hora. Pero ¿por qué creen que yo le puse a la aplicación que lo va a hacer cada 55 minutos? ¿Por qué creen que? Porque tiene que darle un periodo de tiempo antes de que se venza para que mande a hacer otra vez crear un nuevo token. Correcto, es un tema preventivo. Porque si yo le digo 60-60, ¿sabe lo que es eso? Milésimas de segundo. Y en esas milésimas de segundo yo voy a dejar offline al usuario. ¿Y queremos eso? No. Entonces, mejor me dejo 5 minutos de holgura para que él esté intentando, para que intente en ese 5 minutos pedir el token y obtener una respuesta. ¿Ok? Como una buena práctica. Aquí pude haber hecho, de hecho debí haberlo hecho así, para la redundancia, dejar mapeado por el usuario y la clave que tiene la aplicación para poder consumir un token. Pero bueno, se me pasó por ahí. Entonces ahora viene lo bueno. Dentro de estos métodos, esta clase que se llama métodos, hice el proceso para simular lo que hace Postman, es decir, lo que estoy haciendo aquí, donde vengo y mando las credenciales. Ya vamos a ver si lo puedo poner de más octubre. No lo vamos a hacer. Entonces, yo tengo que hacer desde mi consumidor, desde mi aplicativo, lo mismo que va a hacer desde Postman. Mandar un post para obtener el token, mandar las credenciales y capturarlo. Eso mismo lo voy a hacer. Para eso hice ese método. ¿Por qué lo hice como un método aparte? Para poderlo utilizar, para bajarlo quemado en un controlador, porque si no quemado en un controlador no tendría que estar quemando en cada uno de mis controladores por cada una de las salas que tengo. ¿Okay? Va. ¿Cuánto le queda? Entonces, ¿qué es lo que tiene? En primer lugar, es que estoy traumado con eso de dejar las cosas quemadas. Entonces es la forma en como lo puedo personalizar, por así decirlo, customizar. Entonces luego tengo un método que se llama obtener token de tipo string, es decir, me va a volver una cadena, me va a volver todo el token, es decir, todo esto. ¿Okay? Es correcto. A mí es la que se me mandan Va, los videos. vengo yo No. y hago este mismo, es un código y estándar de tipo HTTP client, una petición cliente tipo HTTP para conectarme a un recurso de este tipo. Defino un content type que es que es una application legal JSON, que es lo mismo que estoy ocupando aquí, nada más que a nivel de mi IDE, de mi lenguaje de programación. Y aquí es donde digo, en primer lugar, defino una clase de tipo usuario con los mismos parámetros, username y password, para pasar las credenciales admin y uno de cosas. Como le dije, esto se puede haber administrado como un parámetro para no dejarlo aquí quemado, pero al final del día, como es un método único, pues, es mitigado. Y acá, esto igual que se lo puede pasar, solo reutilizan. Pues ya son fuentes estándar para parsear la data, para convertirlo en un JSON, este objeto, y pasarlo como un parámetro. Al final lo que hago es, un post de tipo asíncrono, ¿a dónde? A mi URI y a la API que se llama token como tal. Y luego ya voy a obtener una cadena de tipo que le llamen pues string JSON Web Token y la voy a deserializar. ¿Para qué? Para convertirla en un objeto y después ya mandar y a retornar, porque esto es como que fuese una función que me va a retornar un string. Entonces ya me va a retornar el access token y le pongo tu string para convertirlo en access token sería esto. Entonces este es el método estándar que voy a estar mandando a llamar cada vez que yo necesite ir a la API y obtener un token. Pero ¿ustedes creen que se tiene que llamar todo el tiempo? No, porque si el token no ha expirado, no tengo por qué hacer esa petición. ¿Okay? Por eso es importante controlar el tiempo de expiración. ¿Y cómo lo hago? Antes que nada, ¿la forma que lo hice es la mejor o la única forma? Hay diferentes maneras de verlo, pero es un ejemplo que les traigo. Supongo que lo mejor es lista y pasar por parámetros, métodos. Algo así. Vean dónde lo hice. Ay, me perdí. Bueno, antes que se me olvide, aquí en la parte de modelos tengo unas clases que es para mapear lo que me retornan la API. Este digamos es para el get y aquí hice la del guardar, pero ahí creo que lo pude haber mejorado, pero bueno, ahorita lo voy a decir. Lo importante es aquí, vean el controlador.
Anteriormente, la primera vez, antes de traérselo, yo lo iba a manejar como un controller y lo iba a estar haciendo al usuario como que se autenticara o se autenticara. Luego le di vuelta y me di cuenta que no era lo correcto, entonces no lo uso. Sino que me vine aquí, a mi método, que se llama unidad, que es que la pantallita. ¿Qué es lo primero que hago? Está como que pidiendo algo ahí. Lo primero que hago es obtener la URL de mi API, obtener el parámetro de cuánto dura el token, la vigencia, que serían 55 minutos. Yo defino que es en minutos, puede ser en segundos. Y defino una variable local que se llama hora token, para capturar la hora en que lo estoy generando. ¿Okay? Esto lo debería ser una session. Bueno, vamos a ver. Entonces, lo primero, este método que se llama private bool, usuario autenticado, es el que me determina si al menos alguna vez yo ya tengo un token generado. ¿Cómo así? Ya van a ver. Pero solo me devuelve true o false para saber si yo previamente guardé algo en una variable session. Una variable session, no sé si lo manejan, es como una variable que está en caché para la sesión del usuario que está usando en ese momento la aplicación. ¿Okay? Son como, sí, es algo caché interno que se limpia si yo me salgo de mi sesión y vuelvo a entrar. ¿Okay? Entonces, ¿para qué me sirve eso? Para tenerlo en memoria y no tener que estar yendo a una base de datos a ver el token que guardé para este cliente. No es factible. ¿Okay? Lo hice de esa manera. Entonces, para que en una sesión Para la próxima Ese token lo puedan utilizar. cada post se utiliza el mismo token sin estarlo llamando. Exactamente. Y a ver cómo lo valido. Entonces, lo primero que digo, si esto está vacío, si esta session no tiene nada, significa que el usuario nunca se autenticó, ¿sí o no? Porque no hay nada, nunca le pasó un valor. Este es el otro escenario, que el usuario ya se autenticó al menos una vez, pero ya expiró porque ya venció el tiempo. Es muy difícil que un mismo usuario pues, se le vence 60 minutos, pero depende. Entonces para ello tengo otra validación, que le puse token válido que me vuelve true o false. Entonces vean, aquí valido. Digo, el usuario está autenticado. Por defecto, esto a nivel de lógica es un true. Si está solo declarado es como true. Okay. Entonces dice, ¿está autenticado? Sí. Ok. Anda a buscarme. Quiero saber a qué hora se autenticó. Eso también lo guardé en una session, al momento que obtuve un token. Es decir, si por ejemplo ahorita son las 6:37 y yo entré por primera vez a las 6:25, aquí iba a decir, a las 6:25 generaste el token, se generó un token en la sesión de tu usuario. Entonces después devuelvo una comparación true o false. Digo, la duración, es decir, los 55 minutos que yo tengo permitido, es mayor o igual a la diferencia entre la hora en que lo generé versus la hora actual. Le permite. ¿Ah? Le permite extraerlo. Es correcto. Ojo, aquí todavía hay algo más que se pueda mejorar. ¿Qué creen ustedes que puedo mejorar? Y no es a nivel de código, es a nivel de lógica. ¿Qué creen que sería? ¿Qué puedo mejorar más en esta validación? Y no es a nivel de código, sino a nivel de lógica. A ver si lo miran. ¿Qué creen que todavía falta hacerle a esta parte? ¿Qué creen? ¿Qué creen que hay todo? Que todavía no es una buena práctica. Funciona, sí, pero no es como que lo más óptimo. De que al hacer eso se mantiene el mismo código y sería algo. No. Lo de la hora. Anda por ahí. Sé qué es, pero no me da el cerebro para ponerlo en palabras. ¿Y? Dame una idea. Ni para eso me da el cerebro. Vean. Lo ideal, se puede utilizar el session, sí. Pero recordemos que esto no solo es para un usuario, ¿sí o no? Pueden ser N usuarios. Si lo dejamos solo así, ¿qué funciona? Pero si lo dejamos solo así, ¿qué pasa? Realmente cada usuario va a tener su propio token. Gracias. ¿Sí o no? Porque la session tuya no es la misma session de N. ¿Sí o no? ¿Creen que es correcto o no es correcto eso? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el token es estándar, es para el aplicativo, no es por persona. ¿Sí o no? ¿Me logro explicar? Sí se explica, pero no necesariamente. Una por persona.
Sí, yo pensé que era por persona. Por Ah, aplicativo. pero por aplicativo, pero al final una instancia, una aplicación no es como una persona. Sí, pero al final del día, el mismo token que vos generaste, él lo puede usar o yo lo puedo usar, porque la aplicación como tal ya está autenticada, ¿sí o no? Sí, Porque se utiliza el mismo admin y unos 3, 4, 5, 6, ¿o no? sí. Entonces, hay alguna mejora que ustedes le pueden hacer en su proyecto es que pueden tener una tabla donde la aplicación, no el tokenizador, sino la aplicación que consume, gestiona el token, guarda el último token generado y a qué hora. Y ustedes cuando manden a llamar por primera vez X API, van y leen esos parámetros. Ya no me doy chance de hacerlo, pero eso lo pueden hacer, para que les quede todavía más estructurado. ¿Qué pasó? ¿Qué es la mejora exactamente? Ahí me perdí. La mejora sería, la primera vez que entre, digamos, a consumir la API y valide, en vez de validar solo con el session, debería ir a validar una tabla y ver, ¿hay un token creado? Sí, tráete. ¿A qué hora se generó? Tal hora, ok. ¿Qué hora es ahorita? Tanto. ¿Ya son más de los 55 minutos? Sí, no. Si es sí, genera el token, todo de cero. Y mandas a actualizar la base de datos y tu sesión. Si no, solo guarda en sesión, en tu variable de session, No, tranquilo. la hora en que lo estás la hora que trae la base de datos y el token de la base de datos. Eso sería realmente más óptimo todavía. ¿Por qué? Porque ahorita prácticamente por cada usuario que entra en el aplicativo, cada cierto tiempo vamos a estar mandando peticiones por cargar el token. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una forma, pero ahorita justamente me acordé, si me acabo de decirle, no es lo más óptimo. Ahí hay una oportunidad mejor. Vale. No volví a intentarlo. Ahí después lo vamos a avanzar, después lo vamos. ¿Okay? Entonces, bajo el supuesto, pero no hay que suponer, bajo el supuesto de que, digamos, solo es un único usuario y todo ese rollo, lo que estoy haciendo es que digo, ok, ¿el usuario está autenticado? Sí, ya hay un token y valido, ok. ¿Qué hora es ahorita? Perdón, obtengo la hora en que generé ese token. Como les digo, 6:23. Y luego hago una comparación entre ahorita mismo, 6:42, menos la hora en que lo generé. Que hago un datetime.now.subtract y devuelvo los minutos. La diferencia la hago en minutos. Y digo, los 55 minutos es mayor a los 20 minutos que han pasado, un ejemplo. Sí, ok, es válido todavía. Puedes seguir trabajando con ese token y no pasa nada. ¿Por qué hago eso? Por lo que les digo, o sea, para garantizar de que siempre estoy usando uno válido y eso lo tengo que estar mandando a llamar, esas validaciones, cada vez que haga un evento de una API, ya sea un index o que es en el listado, por así decirlo, o en el guardar. Vamos a ver ahora cómo lo mando a hacer. Aquí en el evento index es cuando carga la página. ¿Okay? Entonces digo yo, si el usuario no está autenticado, el signo de admiración al inicio deniega una afirmación, entonces eso lo hace false. Si esto es false o esto es false, ¿qué tengo que hacer? Mandar a obtener el token, sí o sí. Porque ni está autenticado o ya expiró. Entonces ahí invoco a mi método que vimos previamente, lo inicializo y en mis dos variables de sesiones mando a almacenar lo que es el token como tal, que es el string que me devuelve este método, y aquí guardo el datetime now para saber a qué hora fue que se generó el token. Y es válido. Pero como les digo, lo ideal sería que esto mismo que estoy obteniendo aquí, mandar a actualizar mi tabla de seguridad, o sea... Sería lindo, pero pues, si no se hace... No, voy a pedir que lo hagan. Pero eso es para una vista. Hubiera sido mejor que no hubiera ¿Cuál? grabado. Como para una vista. Ese index. Sí, es para una vista. En Sí, cada una vista vista. tienes que mandar a validar. ¿Sí? Por cada API. Tienes que mandar a validar. Ah, esto es el controlador de cada... Sí. Sí. Porque digamos, aquí me puede decir, ¿y por qué no lo hago solo al inicio de la sesión? Lo pueden hacer, pero entre que entraste y estás operando el sistema, puede vencerse ese señor. Entonces, mejor, para asegurarnos por cada método que se va a conectar a una API, mejor hacer validar. Al final del día, si está válido todavía, él no va a hacer nada de esto, solo va a hacer un simple par de if y ya está, que no toma nada para una aplicación. ¿Okay? Y bueno, el resto es
los métodos normales que tengo en el frontend, por así decirlo, con mi controlador. Un listado que lo que hago es el get, pero con la salvedad de que ahora la petición la simulo como Postman. Si se fijan aquí en el get, además de poner la URL, ¿qué más le paso? Un encabezado, un headers que le llaman, de tipo authorization, que va básicamente Bitter, que es el identificador del token, y el token. Y eso es lo mismo que hago aquí en Visual Studio. Esto lo pueden utilizar sin ningún problema. Entonces, básicamente, creo un par de headers, que esto que está acá, uno es para definir el tipo de valor, que es JSON, con lo que estamos trabajando, y el otro que sería el token como tal. Y pues llamando a consumir la API, que se llama API unidad, que está aquí, esto mismo, no pasa nada. Y ya digo, si el status code que me devuelve la API es no autorizado, entonces voy a mandar a reaccionar una página que llame el token. Pero esto realmente no debería de pasar. ¿Por qué? Porque ya me autentiqué previamente. ¿Okay? El usuario realmente no tiene que darse cuenta de eso. Si el usuario se da cuenta de eso, algo hicimos mal. Vamos a hacer algo mal. Caso contrario, si todo funciona, entonces esto no debería de ir. Básicamente ya leo el resultado, mi response, como tal, con esta sentencia, lo guardo en una variable que se llama data. Esa data la parseo, la deserializo y la convierto en un objeto tipo unidad con las columnas que quiero presentar. Y esto ya se vuelve un JSON que es interpretable por el framework. Y es lo que ya presento, digamos, en el grid, en el table, usando pues jQuery, es decir, esto que tengo aquí en scripts, unidad. Entonces, en todo este código, aquí está, unidad lista, manda a llamar a todo eso. Entonces, si se fijan, pasamos de la capa del usuario, pasamos al JavaScript, luego pasamos al controller, el controller pasado API, la del token en el caso que se necesite, y la de la tabla que quiero visualizar. Entonces, eso es lo que es el listado, pues la carga de los datos. Y en el guardar, básicamente... ¿En el JavaScript cambió algo? No, de hecho no, es independiente para el JavaScript eso. Eso ya es lógica del controller. Y, sí. Y en el guardar, básicamente paso parámetros, como tal, tipo Postman, hago mi validación, obviamente. ¿Por qué? Porque entre que cargue la página y que voy a guardar, lo mismo, pudo haber expirado ese token, señores. Entonces hago lo mismo. Creo que puede haber una clase que haga todo esto mismo, eso lo pueden hacer para no estar repitiendo código por cada fragmento. Es válido que tengan algo así. Y aquí pues lo único que hago es que defino una entidad de tipo unidad, porque le estoy pasando una entidad a la API, pues como si fuese un conjunto. Le lleno de propiedades como que hay de unidad, código, descripción, estado, y esto es lo mismo, o sea, esta parte es igual al get, nada más que esto es un post, obviamente. Entonces aquí, para hacer si es un post o un put, lo que me lo determina es una variable. Se ve de unidad media que le estoy pasando de 0 es porque es un insert, obviamente. Entonces pues ya solo mando a hacer el llamado de la API. Y si es status code, pues devuelve un JSON a nivel del frontend para que haya que fue satisfactorio. Esta parte sí, francamente, no la probé, pero guardar. Asumo que sí funciona. Sí, yo lo único que le cambié fue hacer un get de nuevos datos porque mi ID era strict. Está bien. Ok. Entonces, pero como le cambié la lógica de que use el procedimiento, pero asumo que sí funciona porque la API como tal sí corre. O sea, si la API corre, aquí debería correr. Al final esto es un consumer. Y pues, básicamente eso es bueno. Entonces, aquí en el proyecto, ya voy. En el proyecto, pero solo voy a dar una recomendación. Entonces, en el proyecto consumidor que ustedes tengan, ¿qué creen que es lo más importante? Una de las cosas más importantes, saber gestionar el token. Esa es la clave. Tener su método, su clase, etcétera, para gestionar el token. Y como les digo, lo ideal sería, perdón, lo olvidé. Entonces lo ideal sería que en esta base de datos, por así decirlo, yo tengo una tabla que se llame, digamos, que tenga un par de columnas que sea token, Preguntale cómo está al final. fecha, y ya. Así es. Y esto solo se va a estar sobreescribiendo. Y hora no. Fecha es fecha y hora, porque es un data. Ok. Esto se guarda como un data.
Y entonces así ya queda. Y nos ahorramos peticiones de que por cada usuario que se esté logueando, nos ahorramos estar yendo a pedir un token. Bueno, jóvenes, preguntas, ¿cómo lo vieron? ¿Cuántas tablas entonces? Calma, Profe, pero ¿y Gracias, cuál es el gracias, criterio? que haga preguntas. Si querés encender la luz, La otra tabla que deben tener, para gestionar el token, ¿esa en cuál base de datos creen que debería de ir? ¿Qué? La tabla donde van a gestionar el token, ¿en cuál base de datos debería de ir? Correcto, una base de datos aparte. O la pueden meter como dentro de un esquema que se llame seguridad en la base de datos que usen para loguear, que se yo, dentro de Words o la que usen. Esa tabla, fácil, debería tener parte de campo. O sea, lo que hemos hecho toda la Token, vida. fecha ahora que se genera. Porque tampoco es necesario guardar el histórico de los tokens. ¿Para qué? Eso era no necesario. Sí es necesario. Ah, pero no lo hizo. Sí, pero se lo expliqué. No pasé datos entonces. Mostrar, profe. Sí, ganó un BDI. Ah, pues no sube. Mira, voy a subir el fuerte Pero ya. entonces ahí tengo que hacer un modelo de... Ahí sí tiene que serle su propio modelo. Los tokens pueden ser distintos dependiendo del rol ¿Cómo, que bro? tenga. Los tokens pueden ser distintos dependiendo del rol que tenga el usuario. No. El uso. La aplicación. Es la aplicación, olvídate del usuario. O sea, saca de tu chip el usuario que está haciendo uso del sistema. Es indiferente para una lógica de SOA. ¿Ok? Lo que importa es el cliente o consumer y proveedor. No confío en vos, pero bueno. Ah, todavía. Ok, preguntas. Pregunten. El documento que vas a subir el domingo nos puede mandar un diagrama detallando un poco la arquitectura, pues, que querés. Dijiste que sí al inicio. Dije que sí. Dijo que sí. Sí, lo voy a subir. Lo tengo grabado. Diagrama no, o sea, le voy a hacer como que un listadito de qué es lo que tiene que ir. Ujú. Algo ahí para checando. ¿Qué más? ¿Qué otra edad tiene? ¿Qué es esa cara de aflicción? Y así llegó lo de la semana mismo, Ah, Muy ¿para qué lo poquito. vamos a alargar? Entonces, si por cierto, que ¿cuántos puntos son solo eso? 8. 79. Sí, Bien, aquí- unos 15 de 80. No, hombre, muy poquitos. Ahí va a poner los puntos. Son 4 te proyectos. caiga- No, ¿Cómo que no? Y, ay, es que no lo puedo poner. A ver, Si son 4 proyectos a 20 cada uno. no necesariamente. No puedo ponerle, me es difícil ponerle un puntaje a cada proyecto. Eso es verdad. ¿Por qué? Porque el proyecto de API No, es que van ya a ser lo ha 4 hecho API. y dijo que no se Si puede. funcionan 3.75 de las 4 API, ay, no. Y si no funciona en Get, ahí te plazo toda la API. Y en ¿Y a dónde Get lo no pido? puedes hacer el resto. O sea, eso se va a ver en el momento. Ah, profe. Entonces se lo vamos a entender en el post. Ah, no, No. perdón, en la pista, ¿no? Sí, sí. Ok. Y lo van a defender aquí ustedes el próximo viernes. Ojo. Ay, vamos a hacer la defensa, ¿cuánto vale entonces? Nada. ¿Dónde el usuario mete su administrador y contraseña? El usuario no mete nada. Ah, pues sí se lo demostramos. Eso es algo del aplicativo. Que también sugerí otra cosa. ¿Qué sugerí? De verdad, eso se lo voy a poner en la rúbrica. ¿Qué sugerí en esa parte? ¿Dónde tiene que ir el admin Ya, mira, 1, yo 4, tengo que 5, 6? preguntarle más. güey. En el webcom. ¿Dónde sugerí? Una base de datos. ¿Puede ir en una base de datos? Pero si hay uso del ID, el usuario No, no que necesariamente. Ese es el Ay, que administra el tokenizador. Grabado. Pero el aplicativo Grabado. como tal, él también debe tener Ya miren que no hay que seguirle preguntando. una pregunta. No hay que seguirle preguntando, le estamos dando ideas más bien para... Siga, siga. Entonces, ¿cómo? Ok, yo ingreso a donde consumo la API y ahí tengo que poner un campo donde ponga... El usuario nada tiene que poner. Es lo que le decía. Por debajo de tu backend, ¿verdad? Tienes que hacer eso. ¿Cómo lo hice yo? Yo no, en ningún lado yo le puse admin de Luna 6 cuando corría el web, ¿sí o no? No, ¿verdad? Puedes correrlo. Qué bueno. Ah, sí, porque cambió la proceso de almacenamiento. Igual eso va a tratar de explicárselo en la rúbrica. En un BDI. No, videito no. Sí, creo que es un videito de No. compasión. Uno rápido. ¿Ah? Uno rápido. No. 10 minutitos. Sí, Va a ser un hombre. live, pues. No, mentira. No, 10, 15 minutitos, No. pues, ahí rápido. No.
Si no va a editar nada, ya va a dar trabajo. 10, 15 minutitos, pum, muerto. Ya le cuesta. Entonces usted lo que va a valorar es que si funciona unidad de medida es que funciona todo. No, pues, pero voy a ver el código porque ahí me la pueden estar montando. Pregúntale, ya me confundí. Ve, si la- ¿Cómo? No llamamos el token y no se da cuenta. Permítame. Baja de un método. Sí. Puedes apagar. Mira. Sí, sí, entonces Va. el aplicativo que... Pero que aquí tampoco es una buena práctica porque lo tengo quemado en el código. Ah, ok, ya me acordé. Ok. Entonces, recapitulemos a nivel de la base de datos que es lo que les quiero hacer. Lástima que no tengo marcas. Es por eso me lo Pusimos, digamos, exponer. ¿Para qué necesitamos marcador? Entonces, vean, les explico. Y en mi A nivel de teléfono. base de datos, que es el mayor cambio que tienen que aplicar. Primero, pueden haber dos bases de datos. La primera, el nombre que yo le puse es API Security. Y solo tiene una tabla ahorita, que tiene, ahí, que le llamé DBL usuario. Este es donde yo estoy gestionando quiénes le puede dar acceso de autorización a mi token. ¿Ok? Y es donde tiene 4 campos: ID, que es un identity, usuario, que tenemos admin, Y contraseña. clave, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es lo que me preguntaste si esta no está encriptada. Y activo, true o false. Eso es solo para hacer a quienes le estoy dando permiso a generar token. ¿Ok? Es decir, el concepto de autorización. Luego, tengo otra base de datos, o bien la misma base de datos que uso para las tablas de rewards o lo que sea. Puedo tener a nivel de base de datos un esquema que se llame sec para diferenciar mis tablas. Y puedo tener una tabla que se llame TBL, configuración token, donde va a estar las credenciales que el autorizador, el generador, el tokenizador me brindó. Entonces esa tabla va a tener, qué sé yo, estos mismos campos: usuario, claves, activo. Incluso, para hacerlo más bonito, aquí pudiera estar la URL del token. Si hace falta, y lo voy a hacer. Ok. ¿Qué va a haber aquí? Lo mismo, admin. ¿Para qué es eso? Para que en el fuente que le voy a subir, probablemente ahorita antes de irme, Ajá. este método que es el que se encarga de obtener el token, esto ya no vaya aquí quemado, sino que lo capture de una base de datos. ¿Okay? Y la otra tabla que va a tener en su base de datos de negocio se va a llamar TBL token. Pero en este caso solo pondríamos un usuario. Sí, solo es un usuario. Y va a tener dos campos: el token y la fecha de generación. Aquí está todo el token y la fecha en que se Nos va a subir los Excel también. No, sean serios. Mala onda. Entonces ahí está eso. Si estamos defendiendo 100 puntos, prácticamente. 80 son. Pero son casi 100. Ya tienes 20, ¿no? ¿O me equivoco? Teoría, ¿verdad? Ah, entonces son 80 ustedes. ¿O lo hacemos de 0 a 100 el trabajo? No. No me vele por Sí, de nada. 0 a 100 y Hagámoslo los 20 que ya tenemos son... Ajá, Son extra. Oye, eso ya se pierde. No, tan loco. Mírenlo de esta forma. Si lo tenemos de 0 a 100, es lo mismo, porque son cosas que hicieron en la tarea. Igual, No, o no. sacamos 80 o sacamos 0. No, profe, no lo da de No. 0 a 100 porque todo el aire está llorando para nada. Ok, entonces la idea es que su aplicación mejore lo que yo hice. Que no haga eso de estar generando token por cada usuario o sesión. No te creo, ¿Cómo no? Y eso. Profe, mejor y si nos vamos ya, profe, porque cada vez que está explicando algo más se le ocurre. Es cierto. Ya mejor saque. Ya, Sí, que, muera ahí, ya no quedó claro, ya no ¿Ya quedó claro todo? Sí. Sí, ya no quiero a tener más preguntas, Yo darle voy a más enviar un ideas para correo. que me ponga un gran cero después. Qué poca fe. Quiero ir por una Profe, cosa, ¿qué no pasa por si uno varias. entrega el proyecto, funciona, pero no viene ese día? Cero. Pero funciona. Sí, pero No, funciona. porque no, yo lo quiero ver que lo Y si le hago un video. No. Y si me. Tienen que venir. Ajá, Y si me conecto por Meet. Ajá. Tienen que venir al menos uno del grupo. No, ajá, pues eso voy. Y si no vengo yo, pero viene yo y Neroneri.
Yo te voy a Mira, yo no voy a venir. preguntar- Y entonces, A ver, yo te- lo mismo estoy porque